Buenas tardes, estimados estudiantes. A través de este video haremos un repaso a los temas a evaluar en nuestro segundo bimestre de aritmética. Así que me permito un momento para compartir pantallas y así dar inicio con el repaso. Recordar que los temas a evaluar serán operaciones con enteros 1 y 2, divisibilidad 1 y 2. Entonces, empecemos. Recordar entre las operaciones con enteros, recordar la primera operación, que es la sustracción, que es la inversa de la adición y consiste en quitar una cantidad a otra. Además, los términos de la sustracción son los siguientes. El signo, quien está a la izquierda del signo es el minuendo, quien se encuentra a la derecha es el sustraendo, y el resultado lo llamamos diferencia. Y obtenemos que minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. Y vayamos a las propiedades de la resta. Habíamos dicho, minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. Si despejo el minuendo, ese que está restando pasa a sumar. Minuendo es igual a sustraendo más diferencia. Y de allí viene la primera propiedad, que nos dice que la suma de los tres términos de la resta, minuendo, sustraendo más diferencia, es igual a 2 veces el minuendo. ¿Y por qué? Porque S más D es igual a M. Y nuestra segunda propiedad, si yo tengo dos numerales que se restan y A es mayor que C, es decir, el minuendo es mayor que el sustraendo, voy a obtener lo siguiente, que el número, el centro de la diferencia siempre va a ser 9, que la suma de en este caso, de los extremos, de las esquinas, X más Z va a ser igual a 9. El primer elemento del minuendo menos el primer elemento del sustraendo va a ser igual al primer elemento de la diferencia más 1. Esta fórmula, sí, esta propiedad, vamos a recordarla porque vamos a utilizarla mucho al momento de resolver ejercicios. Siempre hemos resuelto restas común y corriente en base 10, pero ¿qué pasa cuando tenemos una resta en una base distinta a 10? Entonces debemos aplicar los siguientes pasos. Cuando la resta entre las cifras de la misma columna no es posible, entonces se agrega a la cifra del minuendo un número de unidades igual a la base, que se efectúa la operación, con la cual la resta posible se hace posible y la diferencia se escribe en la columna respectiva. Al añadir la base a la cifra del minuendo, la cifra del orden inmediato superior disminuye en 1 y nuevamente se hace la resta. Si es posible, se hace normalmente. En caso contrario, se prosigue como en el paso 1. Pero veámonos a través de ejemplos para poderlo ver mejor. Tenemos 432 base 5 menos 143 base 5. Lo primero que debo verificar es que estén en la misma base. Y ambas están en la misma base. Comencemos en el primer orden, que es en el orden de la unidad. 2 es menor que 3. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Al 2 le sumo la base, que es el 5, y le resto 3. Y digo, 5 más 2 es 7, menos 3 es 4. Y coloco el 4 base 5. En el segundo orden, en las decenas, como el 2 es menor que 3, le quito uno prestado, como siempre hacemos cuando restamos. Y sería 5, le voy a sumar 3, pero debo quitarle uno que quede prestado, menos el 4. Esto me quedaría 5 más 2, 7, menos 4 es 3. Y coloco 3. Y este 3 le quito uno prestado al 4, quedando en 3. 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, el número sería 234 base 5. Cuando el número es menor, el número del minuendo es menor que sustraendo, debo sumarle la base. Pero si es mayor, lo resto tal cual hemos venido trabajando en las restas de la base decimal. De esta forma restamos en una base distinta a 10. El complemento aritmético, recordar que es lo que le falta al número para llegar a ser la potencia de 10 más cercana. Por ejemplo, si tengo 6, la potencia de 10 más cercana es el 10 y le voy a restar 10 al 6, obteniendo el 4. El complemento de 6 es 4, porque si lo sumo, 6 más 4 me da 10. Un truco. Si me piden el complemento aritmético de un número, la potencia de 10 va a tener una cifra más o un dígito más que el número que me están dando. Por ejemplo, tengo el 425. Tiene 3 cifras. Quiere decir que la potencia de 10 debe tener 4. Por lo tanto, sería 1000 menos 425 y esto nos da 575.
La multiplicación, ¿sí? Es una suma abreviada, en donde los términos son los siguientes. El signo, quien está a la izquierda es el multiplicando, a la derecha el multiplicador y como resultado será el producto. Al multiplicando y al multiplicador también se les conoce como factores. Productos parciales nacen al multiplicar por más de dos cifras, cuando el multiplicador tiene más de dos cifras. Al tener más de dos cifras, no nos da el producto o el resultado de una forma directa. Vamos a tener un primer resultado al multiplicar la unidad por el número, un segundo resultado al multiplicar la decena por el número. Luego, al sumar estos dos números, es que vamos a obtener el producto definitivo. A estos que vamos a sumar los llamamos productos parciales y el resultado sería el producto final o total. Recordar, los productos parciales se generan si multiplicamos por más de dos cifras. Y la división entera es porque es una división cuyo resultado debe ser un número entero. Además, es la operación inversa a la multiplicación. Recordamos los términos. Tenemos al dividendo, al divisor, al residuo y al cociente. ¿Y cuántos tipos de divisiones tenemos? Tenemos la división exacta, cuando el residuo es cero. Por lo tanto, el dividendo será igual al divisor por el cociente. Si multiplicamos, vemos que es exacta. Tengo el dividendo, divisor por cociente. Por lo tanto, 324, que es el dividendo, va a ser igual al divisor por el cociente. 27 por 2, que me da 324. Es inexacta cuando el residuo es distinto a cero. Por lo tanto, dividendo será igual al divisor por el cociente más el residuo. Pero tengo dos tipos de divisiones inexactas. Por defecto, como siempre hemos venido trabajando desde primaria, es buscar un número que se encuentre cerca, pero por debajo. Entonces, supongamos 50 entre 8, ¿qué número queda más cerca? 6, porque 6 por 8 nos da 48. Por lo tanto, me faltan 2 para llegar a 50. Entonces, el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. 6 por 8, 48, más 2, 50. Y por exceso es cuando buscamos un número que se acerque, pero por arriba, que sea superior. ¿Y cómo hallamos el cociente? Simplemente al cociente por defecto le sumamos 1. 6 más 1, 7. 7 por 8, 56. Me pasé por 6. Por lo tanto, aquí sería dividendo es igual a divisor por el cociente menos el residuo. 8 por 7 es 56, menos 6 es 50. Y de aquí viene la primera propiedad. La suma de los residuos siempre debe ser igual al divisor. Además que al ser una división inexacta, el mínimo valor que puede tomar el residuo debe ser 1. Y el residuo mayor o el máximo valor debe ser igual al divisor menos 1. Lo mínimo 1. Lo máximo que puede tomar el valor del divisor menos 1. No puede ser 0 porque si no sería una división exacta. Ok, conversión del multiplicador de igual cifra en base distinta a 10. Nos va a servir mucho para poder trabajar y cambiar la operación para poder resolver los ejercicios. Entonces recordar, se debe ubicar la potencia 10 más cercana a la cifra y luego se le debe restar la unidad. Por ejemplo, tengo 55 base 8, deben ser iguales. Las cifras deben ser iguales. Base 8. ¿Cuál es la potencia de 10 más cercana? Sería 100 y le resto la unidad que es 1. 100 en la base correspondiente. Si tenemos 3333 base 5, la potencia de 10 más cercana, si tiene 4 dígitos, tendría 5, como en el complemento. Y le resto 1. Lo puedo hacer siempre y cuando las cifras sean iguales. Divisibilidad. Ya que estamos hablando de la división hace poco, recordar que la divisibilidad es cuando un número es divisible entre otro, cuando el resultado siempre es un número entero, es decir, el residuo es 0, por lo tanto es una división exacta. Por ejemplo, si tengo 3 números A, B, C, que son números enteros, tengo dividido A entre B, me da C y el residuo es 0, o lo tengo en fracción A sobre B, me da C, donde B pertenece al conjunto Z más, es decir,
todos los positivos excepto el 0, porque si no se me indetermina, puedo afirmar que A es múltiplo de B o que B es divisor de A. ¿Y cómo yo hago la anotación de estos múltiplos? Debo colocar el número y un círculo en la parte superior. Y se leería múltiplo de 11. Si fuese un 5, se leería múltiplo de 5. Pero ¿cómo hallamos los múltiplos? Vamos a hacer un ejemplo con los de 7. Tomo el 7 y debo multiplicarlo por los números enteros. Vamos a comenzar por el menos 2. Nos daría menos 14. Por menos 1, 7. Menos 7, perdón. Por 0 da 0. Por 1 es 7. Por 2 es 14. Por 3 es 21, etc. Entonces, la forma general de poder saber los múltiplos de 7 es tomar el 7 y multiplicarlo por una constante que sería los números enteros. Sería 7 por k, donde k serían los números enteros. Ahora, ¿cómo puedo yo colocarlo de forma general? Entonces, los números en general van a ser igual a ese número multiplicado por los números enteros, tal cual como pasa en la tabla de multiplicar. Recordemos la tabla del 3. Tomamos el 3, que sería n, y empezamos a multiplicarlo por k, los números enteros. 3 por 1, 3, múltiplo de 3. 3 por 2 es 6, que es múltiplo de 3. 3 por 3 es 9, que es múltiplo de 3, y así sucesivamente. Veamos, no todos los números nos dan una división exacta, es decir, no todos serán divisibles. Veámoslo en este ejemplo. 43 en función de múltiplo de 9. El 43 no es divisible entre 9, si no me da una división exacta. Por defecto, 43 entre 9 sería 4, 36, y me faltarían 7 para llegar al 43. Recordar, dividendo es igual, divisor por cociente más el residuo. 9 por 4 más 7. Como 9 por 4 es múltiplo de 9, porque es 36, lo puedo convertir a múltiplo de 9 más 7. Lo hago por exceso. Si era 4, el cociente ahora será 5. 1 más. 45, me pasé por 2. Recordar, dividendo es igual a divisor por cociente menos el residuo. Como 9 por 5 es múltiplo de 9, me quedaría múltiplo de 9 menos 2. Recordar que por defecto siempre va a ser más y por exceso siempre va a ser menos. Y los residuos siempre deben sumar al divisor. Por lo tanto, se dice que un número no es divisible por otro cuando el residuo de la división es un número distinto a 0. Es decir, una división inexacta, sea por defecto o por exceso. Las propiedades. Si sumo o resto múltiplos, me da el mismo múltiplo. Si tengo multiplicación de un múltiplo más un número por un mismo múltiplo por otro número, y esos números no son múltiplos, entonces n va a ser igual al múltiplo del número más la multiplicación de los dos números. Recordar que a y b deben pertenecer a z. N, múltiplo de n por k, siempre va a ser múltiplo de n, tal cual las tablas de multiplicar. Y si tengo el múltiplo de n multiplicado, sumado a r, y tengo una k, un número entero, va a ser igual a múltiplo de n más k por r. Si tengo múltiplo de n más a elevado a cualquier exponente, va a ser múltiplo de n más a a la n. Pero si en vez de ser suma es resta, tengo dos opciones. Si m es impar, sería menos. Y si m es par, sería más. Y por último, si tenemos distintos múltiplos, pero coinciden en que los residuos son iguales, entonces, ¿qué realizamos? Realizamos el mínimo común múltiplo para poder hallar cuál es el múltiplo en común. Si no tengo residuos, aquí sería a veces solo, decimos que es el 0, porque recordar que el 0 es el elemento neutro de la suma. El principio de Arquímedes. Arquímedes dice lo siguiente, vamos a colocar los dos casos prácticos. Dice, si tengo dos números, 5 por a es múltiplo de 9. Como 5 no es múltiplo de 9, quiere decir que el otro, que es a, sí debe ser. Si dice que 45, que es un número compuesto, tengo un múltiplo de 9, el otro debe ser múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque 5 por 9 nos da 45. Los criterios de divisibilidad. Sí, vamos a verlos acá en una tabla, en un resumen. Recordando, divisible entre 2 cuando termina en 0 o par. Divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. De 4 si las dos últimas cifras son múltiplos de 4 terminan en 0. De 5 si terminan 0 en 5. De 6 si es múltiplo de 2 y 3 al mismo tiempo.
De 7 se sigue el patrón 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Si la suma algebraica me da múltiplo de 7, el número es divisible entre 7. Divisible entre 8, cuando los tres últimos dígitos son múltiplos de 8 o son ceros. Múltiplo de 9, cuando la suma de todos sus dígitos son múltiplos de 9. Múltiplo de 10 se termina en 0. Múltiplo de 11, si comienzo más, menos, de derecha a izquierda. Si al realizar la suma algebraica nos da un múltiplo de 11, el número es divisible entre 11. Y el de 13, si sigo el siguiente patrón, 1 menos 3 menos 4, menos 1, 3, 4, 1 menos 3 menos 4, y así sucesivamente. Y al realizar la suma algebraica me da un múltiplo de 13, el número será divisible por 13. Esta tabla nos va a ser de mucha ayuda al momento de realizar los ejercicios. Que veamos, lo vamos a ver a continuación. Nos dice, ¿cuántos números de dos cifras son múltiplos de 7? Entonces veamos, comenzamos a multiplicar esta tabla. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, por 3, 21, por 4, 28, por 5, 35, por 6, 42, por 7, 49, por 8, 56, por 9, 63, por 10, 70, 11, 77, 2, 84, 13, 91, 14, 98 y hasta allí, porque por 15 serían 105. Entonces me piden los de dos cifras. Es a partir del 14. Lo puedo hacer cuenta simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O puedo aplicar lo siguiente. 14, el último, menos el anterior al primero. Como el primero es 2, el anterior es 1. 14 menos 1 es 13. Hay 13 números que son múltiplos de 7. Nos sirve mucho la tabla de multiplicar. Veamos otro ejercicio. Si un número de tres cifras se le disminuye su complemento aritmético, se obtiene 678. Hay el número. Un número de tres cifras, complemento aritmético. Por lo tanto, si es de tres cifras, en la potencia de 10 debe tener una más. Sería en este caso 1000, porque tiene cuatro cifras. Sería 1000 menos n, siendo n el número. Entonces tengo un número de tres cifras, que sería n, le disminuye, es decir, le resto su complemento aritmético, que es 1000 menos n, nos da 678. Y resuelvo. Esto me quedaría menos 1000 menos n, menos 1000 más n, perdón, menos por menos es más, n más n es 2n, 1000 que resta pasa a sumar, y me quedaría 2n es igual a 1678. 2 que multiplica pasa a dividir, y n va a ser igual a 839. Recordar, complemento aritmético, la potencia de 10, una cifra más de la que me tiene mi número. 839. Veamos otro, dice, hay el valor de A si el numeral 7A6 es múltiplo de 3 y a su vez el numeral 4BCA es múltiplo de 5. Vamos a recordar. Más fácil encontrar A del segundo porque para ser múltiplo de 5 debe terminar en 0 en 5. Entonces tomo que el numeral 4BCA sea múltiplo de 5. Quiere decir que A debe ser 0,5. A puede ser 0 o puede ser 5. Pero ¿qué valores serán los correctos? 1, los dos o ninguno. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir en 7A6 y ver cuál es múltiplo de 3. Estoy colocando con A0. Múltiplo de 3, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. 7 más 0 más 6 nos da 13. 13 múltiplo de 3 no lo es. Lo descarto. Voy con 5. Sería 7 más 5 más 6. Eso nos da 18, que sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, A debe valer 5 para que se cumplan ambas condiciones. Ahora tengo, ¿cuántos números de tres cifras son múltiplos de 8? Recordad, para ser múltiplo de 8, la fórmula general es 8 por K. Tomo el 8 y lo multiplico por K. Y vayamos a ver los números de tres cifras. ¿Dónde comienzan? En el 100, muy bien. ¿Y dónde terminan? En el 999. Pero vamos a trabajar con el 1000 para trabajar con números más redondos y se nos haga mucho más fácil las divisiones o las operaciones en este caso. Entonces debe ser mayor o igual a 100, pero menores que 1000. ¿Y quién es n? 8K. Este 8 que está multiplicando pasa a dividir, dando 12,5 y 125. Entonces K debe ser mayor a 12,5. ¿Y quién es el número entero mayor a 12,5? 13. Y debe ser menor a 125. ¿Quién es el número menor entero a 125? Es 124. Es decir, que K va a estar comprendido entre 13 y 124.
13, 14, 15. Pero no vamos a contar uno a uno. ¿Sí? Vamos a aplicar la fórmula que me dice que es el último menos el anterior al primero. El primero es 13, el anterior es 12. Se me quedaría 124 menos 12. Tendríamos 112 números que cumplen la condición. Veamos otro ejemplo. Por aquí, perdón. Dice, si el numeral ABC menos CBA es igual a XY cuadrado y A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a Y X más 1, a Y el B. Entonces tenemos lo siguiente, que ABC CBA es igual a XY2. Entonces por propiedad tengo que el del medio, recordar, en la resta vale 9. Ahora tengo que la suma de las esquinas, X más 2, debe ser 9. Por lo tanto, X es 7. Además que A menos C es igual a X más 1. ¿Sí? Aplico. Tiene 7, 9, 2. A menos C es X más 1. Quedando lo siguiente. A menos C es X más 1. 7 más 1 es 8. Y para que me dé 8... A debe valer 9 y C debe valer 1. Recordar la propiedad. El primero del minuendo menos el primero del sustraendo va a ser igual al primero de la diferencia más 1. 9 menos 1 es 8. Ya tengo el valor de A, tengo el valor de C. Y me dice que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a Y X más 1. Sustituyo. A cuadrado, 9 cuadrado, B cuadrado, 1 al cuadrado, Y, que es 9, y X más 1, 7 más 1 es 8. Esto es 81, 82, está sumando, pasa a restar, 98 menos 82 es 16. Este 2 que está de potencia pasa a raíz, y raíz de 16 es 4. Por lo tanto, B es 4. Recordar la propiedad de la resta para poder realizar este ejercicio. Veamos otro ejemplo. Dice, si el numeral MNP por 13 termina en 498 y MNP por 7 termina en 422, calcule la suma de las tres últimas cifras del numeral MNP multiplicado por 18. Tengo 13, 7 y 18. Para llegar al 18 debo tener por lo menos el valor de MNP por 1. Necesito hallarlo. Me dan el de 13. El de 13 y tengo el de 13. Y tengo el de 7 y hallo el del 14. ¿Cómo hallo el del 14? Multiplicando el de 7 por 2 y tengo el del 14. 7 por 2 es 14 y 7 por 422 por 2, en este caso es 844. Lo voy a duplicar. ¿Para qué? Porque si yo resto 14 menos 13 nos da 1. 14 menos 13 es 1. MNP vale 346. Si resto 844 menos 498. Dupliqué el 7. ¿Para qué? Para que al restarlo por 13 nos dé el 1. Pero ¿qué me mandan a pedir? El del 18. Entonces esto lo debo multiplicar por 18. 346 por 18 termina en 228. Pero me piden la suma de las cifras. Sumo 8 más 2 y esto me da 12. Entonces, siempre que tengamos este tipo de ejercicios, debo buscar el numeral multiplicado por 1. Debo buscar la forma para que sumando o restando me dé 1. Me dice, ¿cuántos números menores que 850 son divisibles simultáneamente entre 6, 15, 8 y 10? Entonces tengo que los números son menores a 850. Además, deben ser divisibles entre 6, entre 15, entre 8 y 10 al mismo tiempo. Vemos que lo único que tienen igual son los residuos, que es 0, porque 0 es el elemento neutro de la suma. Como es 0, puedo aplicar la propiedad de los residuos iguales. ¿Qué debo hacer? Hallar el mínimo común múltiplo de 6, 15, 8 y 10, teniendo en cuenta que nos da 120. Y comienzo como si fuera mi tabla de multiplicar para ver qué números son menores a 850. Y digo, 120 por 1, 120. Por 2, 240. Por 3, 360. Por 4, 480. Por 5, 600.
por 6, 720, por 7, 840. Pero si lo multiplico por 8, nos da 960. Me paso del criterio que me dice. Por lo tanto, les dejo hasta aquí. ¿Cuántos números cumplen con la condición? 7 números. Siempre que me pidan hallar números que sean divisibles simultáneamente, siempre vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Veamos otro ejercicio. Me dice, calcule a más b más n si se cumple que a menos 26 a la n menos 53b a la n es igual a 186 a la n. Como podemos ver, todo está en la misma base. Y aplico el criterio de la resta. Recordad que en la segundo orden, el 2 le va a prestar, A le va a prestar 1 al 2, porque el 2 es mayor. El 2 es menor, pero en este caso el 3 es mayor que el 2. Entonces, recordar, cuando es menor el minuendo, el que está anterior debe prestarle 1. Sumarle la base, se me quedaría A menos 1, en este caso, menos 5 debe ser igual a 1. ¿Por qué? Porque le quitó 1, porque le dio 1 prestaba el 2. Entonces, A menos 1 menos 5 es igual a 1. Despejando A, 5 más 1 más 1, A es igual a 7. Hallé el valor de A. ¿Por qué? Porque A tuvo que quitarle prestado, le tuvo que dar prestado al 2, 1, porque el 2 es menor que el 3. Y como queda 1, A debe ser un número mayor, a 5, para que la resta sea normal. Yo te digo, A menos 1 que le quité prestado, menos el 5 del sustraendo, me debe dar 1. Y allí el valor de A. Ahora, en el primer orden, 6 menos B me da 6. Por lo tanto, B debe valer 0. Porque ¿qué número restado a 6 me da el mismo número? El 0. Y en el segundo orden, N más 2, ¿sí? Porque recordar que en la resta, la base más el número menos el sustraendo debe dar 8. Esto me queda menos 1, que pasa a sumar teniendo 8 más 1, 9. N vale 9. ¿Y que me mandan a hallar? A más B más N. 7 más 0 más 9 es 16. Entonces recordamos, colocamos de forma vertical en la regla. Puedo ver que en el segundo orden, el 2 tuvo que pedir auxilio, pedirle prestado al A para poderse restar con el 3. Es decir, el A le da una de sus cifras para que el 2 pueda restarse. Entonces tengo que A menos 1, el que le dio prestado, menos el 5 debe ser igual a 1. A debe ser mayor a 5 para que la resta se pueda dar. Entonces, este es menos 6 que está restando pasa a sumar, 6 más 1 es 7. Ahora voy en mi primer orden, en la unidad. 6 menos B debe ser 6. El único elemento, el número sería 0. Y en la segunda unidad, en el segundo orden, recordar en la resta. Cuando el número es menor sería la base más el número menos, el 3 en este caso, debe ser igual a 8. Menos 1 pasa a sumar 9. Lo que hago es sumar dándonos 16. Vemos el siguiente ejercicio, dice. En un salón de 50 alumnos, la mitad de varones aprobó matemática. La mitad sería un medio. Entonces es un salón varones y mujeres 50. La mitad aprobó matemática. Me dice que 2/3 aprobaron literatura, que 1/7 aprobó historia. ¿Cuántas mujeres hay? Entonces voy a tomar los denominadores para poder hallar los números de cuál serán múltiplos. Entonces, debe ser múltiplo de 2, de 3 y de 7 al mismo tiempo para poder hallar los varones. Entonces, debo hallar el mínimo de 2, 3 y 7. Al ser números primos, debo multiplicarlos de frente. 2 por 3, 6, por 7, 42. Entonces, deben ser 42. Hay 42 varones en el salón. Si son 50 y hay 42 varones, quiere decir que habría 8 mujeres. Siempre que me den fracciones, tomo el denominador, hallo el mínimo común múltiplo de esos números y me va a dar la cantidad de varones. Y por sustracción, hallo el de mujeres. Y termino con la siguiente frase. La paciencia. Si no desesperarnos, tenernos paciencia. Ser perseverantes. ¿Sí? Habrá días malos, días con obstáculos, que los obstáculos no nos venzan. Y el sudor, el esfuerzo que va a lograr, o el sacrificio que va a lograr obtener las cosas, será una combinación perfecta, invencible, para llegar al éxito. Tengámoslo siempre presente.
Esto lo dijo Napoleón Hill. Entonces, con esto hemos terminado el repaso de los temas a evaluar en el segundo bimestre. Que tengan un excelente día, bendiciones y nos veríamos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Cuídense.